Célula La Tasca. Célula La Tasca, qué lindo. Leonardo, bienvenido. Bienvenido a un mundo precioso, que esto se llama el llamado de Dios a la predicación. Así que mi esposo y yo nos sentimos honrados porque Dios dijo, está listo, hágalo. Qué lindo. Oremos por él. Padre Todopoderoso, que leo, Señor, en este día, Señor, sea guiado por tu Santo Espíritu. Yo te doy gracias por su vida, Señor, y permite, Señor, que Él haga tu voluntad completa, perfecta y agradable, Señor. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amados pastores, por esta tan linda presentación. No sé si me pueden ayudar con la mesita por acá. ¿Quién me ayuda? Bueno, mientras tanto, hasta que alguien me ayude. ¿Cómo estamos, iglesia? Muy buenos días. Bendecidos y en victoria. Un poquito más fuerte. A ver, vamos. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos y en victoria. Muy bien, muchas gracias. Quiero que primero me dejen desahogarme y decir, wow. De verdad, porque para mí el estar aquí en pie, en este púlpito santo, en este altar santo, en realidad enfrente de todos ustedes, hermosa iglesia y amada iglesia, y ustedes que están bellísimos hoy, para mí es un privilegio y un honor el poder llevar el día de hoy la prédica y la palabra. La gloria y la honra sea para el Padre. Gracias. Y bueno, hoy quiero decirles que el Señor tiene preparada una palabra poderosa para ustedes. Hoy el Señor se va a revelar su amor sobrenatural e incondicional. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, si así lo creen, quiero que cada uno regrese a ver a un lado a su hermano, que le regrese a ver, pero regresará a ver, ¿verdad? Porque ustedes son, desde abajo uno les ve y se quedan hechos momias, pero no dicen nada. Así es que regrésele a ver y le va a decir, le está regresando a ver, le estoy viendo a todos, si no le hago pasar acá adelante, ¿verdad? Ya, dígale, hermano, déjate tocar por el Espíritu Santo de Dios y que sea Él el que te revele el amor sobrenatural de tu papá que está en los cielos. Así es que si ya le dijo, ahora quiero que usted se ponga de pie. Póngase de pie y se va a repetir a usted mismo. A usted mismo se va a repetir conmigo. Hoy estoy dispuesto a vivir lo sobrenatural que Dios ha preparado para mí, y su amor sobrenatural, incondicional e irreemplazable estará este día sobre mí. Amén. Bueno, no tome asiento todavía, y primero quiero que se den un fortísimo aplauso para ustedes mismos. Un fuerte aplauso y un fuerte aplauso para el Señor de señores. Bueno, ¿y por qué quiero que se aplaudan ustedes? Porque hoy han venido pero guapísimos. Hoy han venido así encachinadísimos, ¿no? Se les ve pero radiantes. Y seguramente es porque hoy estamos de celebración, porque hoy es día del Padre. Y así nuestros niños vinieron e hicieron un acto tan precioso, ¿no? Que a mí me movió el corazón. Desde allá estaba llorando, viéndoles a los niños, viéndole a la ACE. Y yo creo que nosotros los papitos hoy nos merecemos estar tranquilos, así como reyes sentados, y que nuestras espositas y nuestras hijitos e hijitas estén ahí mimándonos, diciéndonos cosas bonitas, ¿verdad? Y ustedes los hijos ya deben haber preparado su celebración.
Me imagino que al salir le van a dar algo rico de comer o algún presente deben tener, ¿verdad? ¿Y cómo no celebrar a papá? Porque nuestro papá terrenal ha sido bueno, ha sido un padre amoroso, un padre cariñoso, un padre que nos ha dado todo, que nos ha llenado de provisión. En general, ha sido un padre bueno, ¿verdad? Un padre sabio que nos ha dado su palabra y sus consejos. Pero hoy quiero plantearles 3 preguntas. ¿Qué pasa cuando no has tenido esa paternidad con la que todo el mundo soñamos? ¿Qué sucede cuando en lugar de ello tu padre ha abierto muchas heridas de ti desde niño y ha roto tu alma? Y vámonos más hondo. ¿Qué hacer si es que esas heridas todavía están abiertas y te continúa doliendo tu corazón y tu alma? Pues hoy vamos a hablar precisamente de la paternidad y por favor quiero que todos tomen asiento. Y vamos a ir contestando a lo largo de esta prédica estas 3 preguntas, ¿les parece? Amén. Amén. Entonces quiero que me acompañen con una oración. Cierren sus ojos. Inclinen su cabeza en señal de reverencia al Padre. Y vamos a pedirle al Padre: Señor, papito amado, revélanos tu amor el día de hoy. Ese amor incondicional, ese amor irreemplazable, ese amor sobrenatural, Padre. Padre amado, hoy te pido que el Espíritu Santo de Dios tome por completo esta atmósfera y que tus hermanos no se fijen en el hombre que está aquí parado el día de hoy, sino que sepan que es el Espíritu Santo de Dios que ha tomado a tu siervo por completo. Pon carbones encendidos en mi boca para que yo pueda hablar tu palabra con pasión y con denuedo, pero sobre todo con amor. Que ese mensaje que tú has puesto en mi corazón salga como semilla al corazón de mis hermanos, donde haya tierra fértil, y que esa semilla dé fruto y fruto en abundancia. Así te lo pedimos, Papá Santo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Te quiero contar que la necesidad más grande del ser humano es la necesidad de un padre. Necesito un padre. Es el clamor más profundo de millones de personas allá afuera en el mundo. Pero te quiero decir algo. Aquí entre nos, Adri, aquí entre nos, Sarita, Andy, aquí entre nos. Para la oreja. Ponga la oreja. Pero ponga pues la oreja. Todos, para que escuche. Ese clamor sigue latente dentro de nuestras iglesias. ¿Y sabes por qué? Porque aún no hemos reconocido el pecado de nuestro padre. Por lo tanto, no hemos podido perdonarlo. Y mira, todas estas disfunciones que hoy en día existen en la sociedad, la delincuencia, la prostitución, la corrupción, jovencitas embarazadas, abortos, jóvenes teniendo sexo, todo esto es el resultado en donde una sociedad, sus padres han brillado por su ausencia o no han tenido la capacidad de transmitir valores, creencias y prácticas fundamentadas
en la palabra de Dios. Mira, quiero que me acompañes antes de Lamentaciones 5:3. O llévame por favor a Lamentaciones 5:3, porfa. Hoy me dijeron que está una persona nueva arriba, así es que me dijeron, tenme paciencia, y así será. Amén, diga la iglesia. Lamentaciones 5:3. La palabra del Señor nos dice: no tenemos padre, hemos quedado huérfanos, viudas han quedado nuestras madres. Mira, este versículo se remonta a las épocas en que Israel cayó cautivo del imperio de Babilonia. Y fue una de las épocas más negras y oscuras del pueblo de Israel. No tenemos padres, hemos quedado huérfanos, viudas han quedado nuestras madres. Mira cómo si es que nos remontamos a esas épocas y las traemos a la actualidad, cómo se asemeja mucho a la realidad que están viviendo miles de familias en nuestras ciudades y en nuestro país. No tenemos padres, hemos quedado huérfanos, hijos abandonados por sus padres, viudas han quedado nuestras madres, madres solas criando a sus hijos. Y esto ha sido por el resultado de padres que tal vez abandonaron el hogar, o tal vez padres que te rechazaron, o padres que fallecieron incluso, padres que se divorciaron y tuvieron que abandonar físicamente a sus hijos, o aquellos padres autoritarios que eran groseros, o todo lo contrario, padres demasiado permisivos que distorsionaron la autoridad. También están los padres que se entregaron a un pecado en específico. Podría ser el adulterio o un vicio en específico, que podría ser la drogadicción o el alcoholismo. El día de hoy yo te voy a contar mi historia. Mi caso fue que mi padre estaba dentro del último grupo de los padres que habían caído en un vicio en específico, puntualmente en el alcoholismo. Y mira, yo de lunes a jueves te podría decir que mi padre era un buen padre, porque estaba por encima del promedio de los demás. Yo lo veía de lunes a jueves, era un buen proveedor, nunca nos faltó nada materialmente hablando. Era amoroso, era cariñoso, estaba siempre ahí. Pero llegaba el viernes y viva el San Viernes. Pero ¿qué era? No me pusieron la música, pero no importa. Así pasa. Pero él los viernes cogía y se iba a beber con sus amigotes. Así decía mi mamá. Se fue y se embriagó tu papá con tus amigotes, con los vagos de esos sinvergüenzas. Y bueno, creo que lo menos malo habría sido que mi papá se vaya allá y se haga bunga. Se quede, como decía el pastor la otra semana, hecho masa. ¿Sí o qué? Eso habría sido lo menos malo. Pero nosotros, con mis hermanas y con mi madre, ya esperábamos la llegada de mi papá. Y entonces era como casi siempre, cada semana te estoy hablando, desde que yo tenía 5 o 6 años, desde que tenía uso de razón. Y mi papá, tipo madrugada del sábado, llegaba. Y ¡pum! El estruendo de esa puerta. Y yo recuerdo que en ese momento, a los 5 o 6 años de edad, el infierno literalmente empezaba en mi casa. Porque llegaba mi papá y comenzaba a insultarnos y a decirnos cosas horribles. Le decía a mi mamá que ella le había traicionado con otras personas. Le decía que nosotros no somos sus hijos. Le gritaba, nos insultaba a nosotros. Yo solía preguntarme, ¿por qué mi papá está tan enojado conmigo?
Si yo no le había hecho nada, o me preguntaba de lunes a jueves, tal vez hice algo para que Él nos trate así. Y Él continuaba con sus gritos y lanzaba cosas y golpeaba las paredes. Y yo lo único que podía decir era: mamá, por favor, atranquemos esa puerta. Atranquemos y que mi papá no pueda entrar. Y entonces atrancábamos, poníamos cosas ahí en la puerta para que Él no pueda entrar. Pero aunque nunca mi padre fue un agresor físico, yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo porque si es que Él venía y se alocaba desde allá y venía a golpearnos, yo no podría hacer nada para defender a mis hermanas y a mi madre. Y yo recuerdo que lo único que decía era orar y decía: Dios, por favor, que ya se calle mi papá, que ya no siga con este tormento, por favor, Dios, por favor. Mientras mis hermanas y mi madre ya dormían, porque ellas estaban más acostumbradas ya a estos eventos, eran mayores que yo, mis hermanas. Así es que yo tanto que oraba, y en un momento ya se escuchaba un silencio total. Ya Dios me había escuchado. Yo le decía: gracias, gracias Dios, porque mi papá ya se quedó dormido. Y entonces yo me iba ya a dormir con mi madre. Me acostaba y un nuevo temor nacía en mí, una nueva angustia nacía en mí. Porque yo decía: ¿y si le pasó algo a mi papá? ¿Y si se rompió la cabeza? ¿Y si necesita mi ayuda? Y entonces yo desentrancaba esa puerta a duras penas, porque yo tenía 5 años, y lo iba a buscar a su habitación y no estaba. Y entonces yo bajaba despacito las gradas para que, si es que estaba dormido, no me escuchara. E iba corriendo a la sala a buscarlo. Y cuando llegaba a la sala, esa imagen patética para mí, mi papá durmiendo en la sala de nuestra casa, en el piso. Y yo no podía entender cómo mi padre, que de lunes a jueves era una persona tan buena, de viernes a domingo nos hacía vivir un infierno. Y entonces yo iba apresurado a verlo si no le había pasado nada. Y yo recuerdo que ponía mi mano en su nariz para ver si todavía respiraba. Y sí, aún respiraba. Y entonces subía corriendo y cogía una manta, recuerdo, para poderle abrigar, para que él esté bien. Porque yo amaba a mi padre. A pesar de todo ello, yo amaba a mi padre. Y entonces lo dejaba así y subía corriendo a mi cuarto. Y cuando estaba ya en mi habitación, en la habitación con mi mamá y mis hermanas, comenzaba a trancar nuevamente las puertas. Y en algún momento en falso, algún movimiento en falso, mi papá se despertaba. Y comenzaban nuevamente los gritos, y comenzaban nuevamente los insultos, y ahora era más agresivo. Ahora se volvía loco y pateaba las paredes. Y todo el barrio se enteraba de que mi papá era el borracho alcohólico que llegaba a ser problema todos los fines de semana. Y quizás ahora tú me puedes comprender, porque tal vez tu caso no fue el caso de un padre alcohólico. Tal vez tu caso fue el caso de un padre que te abandonó, o un padre que te rechazó. Quizás fue el caso de un padre que físicamente era un agresor, o incluso un depravado que abusó de ti sexualmente. Esa historia yo no la sé, solo tú la sabes.
Y hoy yo te estoy abriendo mi corazón para contarte mi historia. Quiero que me acompañen a la palabra del Señor, a Oseas 4:6, por favor. Y la palabra del Señor nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. Mira, cuando un padre se olvida del conocimiento de la palabra de Dios, y cuando comete todas estas cosas que me pasó a mí o que les pudo haber pasado a ustedes en la niñez o en la adolescencia, quienes pagan o quienes pagamos las consecuencias son los hijos. Mira, un padre está llamado a darte un camino firme por donde caminar por la vida, a darte un camino seguro, lleno de futuro y de esperanza. Póngame la lámina de los caminos. Pero cuando no existe o hay una deformación de lo que un padre está llamado a hacer, lo que debería ser caminar por un camino firme, como un camino asfaltado, se vuelve como caminar por caminos lodosos. ¿Y cuántos han caminado por caminos lodosos? ¿Cuántos? A ver, díganme. Amén, participe, iglesia. ¿Cuántos han caminado por caminos lodosos? Amén, entonces todos me están entendiendo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tú caminas por caminos lodosos? A ver, ¿quién me suelta? Te hundes, te caes, te estancas, te resbalas, te ensucias. Hay muchas cosas que suceden, ¿verdad? Pero hay dos cosas que inevitablemente suceden cuando caminas por la vida por caminos de lodo. La primera cosa es que cuando tú caminas por estos caminos de lodo, vas a empezar a caminar más despacio y te vas a cansar más rápido. Porque obvio, vas caminando por la vida con esa falta de autoestima, con esa vergüenza, con esa timidez. Y también te comienzas a volver colérico, te comienzas a volver iracundo, comienzas a decir, ¿qué pasa conmigo? Mira, en mi adolescencia fue así. Yo era un niño tímido por lo que pasaba con mi padre. Claro, porque yo tenía vergüenza de todo. Yo no podía ser fácilmente amiguitos, porque yo tenía vergüenza de acercarme a los niños del barrio y que me reconocieran que yo era el hijo del alcohólico. Y entonces yo decía, si es que me reconocen, yo voy a decir que no, que ese señor no es mi papá. ¿Quién también será? Un día mi papá le invitó a un señor ahí a que pase y ahí comenzó a emborracharse, y es un problemón a los hijos que no tienen idea. Y después yo me fui convirtiendo en un adolescente ya más fuerte, que yo ya sabía que podía controlar a mi padre. Pero ¿cuál fue el problema ahí? Que cuando yo estaba, que él venía, yo me comencé a ser más rebelde, porque ya yo sabía que yo a él lo podía detener, ya no tenía temores, ya no tenía ningún temor de que él venga y nos haga problema, porque yo lo sabía coger y lo lanzaba para la cama. Y él venía otra vez, se levantaba, lo cogía y se iba para la cama. Y así era una pelea de física, de resistencia. Y como yo era más joven, él primero se cansaba y se quedaba ahí dormido. Pero luego esto a la postre me volvió un adulto roto, un adulto fragmentado, que ya no comencé a caminar por esos caminos de lodo. Y entonces te decía que lo primero que pasa es que vas a caminar más despacio, ¿verdad? Y te vas a cansar más rápido. Y lo segundo que pasa
es que vas a comenzar a ensuciarte del lodo del mundo. Te vas a comenzar a ensuciar del lodo de las malas amistades, del lodo de los placeres mundanos. Porque cuando no has tenido esa figura paternal, amorosa, sabia y fuerte a la vez, es muy fácil caer, iglesia. Hermanos, es muy fácil caer. Es muy fácil caer en las trampas del mundo. Es muy fácil ensuciarse de ese lodo. Es muy fácil ensuciarse del lodo del sexo, del lodo de las pandillas, del lodo de los abortos. Es muy fácil caer en esa trampa. Y tú no entiendes qué es lo que te pasa. Dices, ¿por qué soy así? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Y sabes qué está pasando dentro de ti? Es que tienes el vacío de un niño, de una niña que no recibió ese abrazo fuerte de papá, ese amor profundo, esas palabras sabias para guiarte. Es un niño que no recibió las palabras de afirmación de papá, diciéndote, mi hijo, te va a ir hoy súper bien, vas a ganar ese partido, qué fuerte te estás volviendo, qué orgulloso estoy de ti. Una nena, una niña que no recibió las palabras de afirmación de su padre, diciéndole, princesa, qué hermosa te ves, qué bien te queda ese vestido, hoy vas a brillar, hoy vas a ser la más linda, vas a lograrlo todo lo que te propongas. Y aquí un paréntesis, y es que yo no entiendo cómo los padres no pueden dar esas palabras a sus hijos. Porque yo cuando veo a mi nena, a mi Eliet de 2 años, que muchos lo conocen, yo cuando la veo, estamos desayunando muy de mañana en nuestra casa y sale mi nena a saludarnos. Ella va corriendo hacia mí, yo de lejos ya le digo, princesa, qué hermosa, venga, venga con papá. Y ella comienza a hacerse la consentida y me comienza a decir, papá. Y yo le digo, ¿quién es la princesa más hermosa del mundo? Y ella todavía no habla muy bien, ¿no? Se llama Eliet y dice, yo, Eliete. Y yo, sí, mi amor. Y ella me dice, papá, amo mucho, amo tanto. Pero mira, cuando al contrario de eso no has tenido un hombre sabio, con conocimiento, con sabiduría de Dios, lo siguiente que va a suceder es la pérdida de la identidad. Entonces mira, cuando no has tenido una figura paternal óptima, lo primero que sucede es caminar por caminos de lodo. Y lo segundo que sucede es la falta de identidad. Y mira, intentar vivir en el mundo con esta falta de identidad es como sobrevivir en la vida sin un nombre y un apellido. Porque no sabes a dónde vas, porque no sabes de dónde vienes, porque no sabes a quién perteneces. Porque un padre es el que marca la identidad. Y no solo que te comienzas a volver, no solo es que te comienza a hacer falta la identidad, sino que tu identidad se vuelve negativa. Porque te comienzas a convertir simplemente en el hijo del que lo abandonó, en la hija del que lo rechazó, en el hijo del adúltero que le hizo tanto daño a su madre.
en la hija del depravado, en el hijo del vago, del ocioso, del que no tiene ni para comer. Y así es como me pasó a mí. Yo comencé a caminar por la vida con esa falta de identidad. Porque yo, para mí, era simplemente el hijo del borracho alcohólico que hace problema todos los fines de semana. Y entonces, literalmente, a los 18, 19 años, se me ocurre una brillante idea. Se me ocurre, literalmente, cambiarme de nombre. Y entonces, cada vez que yo iba y conocía a alguien nuevo, a una chica sobre todo, ¿no? Porque a los 18, 19 años estás conociendo a muchas personas. Entonces, yo comencé a decir que mi nombre, por esta falta de identidad, ojo, que mi nombre tenía que buscar un nombre cool, Juan Sebastián. Y entonces ya pues todo el mundo decía, oye, qué lindo nombre, y ese nombre, y yo, es mi nombre cool. Pero después me decían, oye, porque ya se iban interesando las chicas, y ya me decían, no me pase todavía. Ya, como vi acá. Entonces me decían, ¿y cómo te apellidas B? Porque eran quiteñas, entonces me decían, oye, ¿cómo te apellidas B? Porque la mayoría eran quiteñas, ¿no? Claro que también había de la costa. Oye, ñañitos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? Y también había las colombianas en esos tiempos que decían, ay, su merced, ¿y cómo es que usted se apellida? Y bueno, yo dije, me pongo pilas, pues, y digo, no, pues, tengo que buscar un apellido rimbombante, un apellido que pegue. Y entonces les digo que les comenzaba a decir, yo soy Juan Sebastián de la O. Y todos decían, de la O. ¿Y ese apellido? Y yo, es de mis padres que son millonarios. Entonces, somos los de la Do, dinastía que viene desde México, fue conquistando a todos estos aztecas, a todos estos incas, y casi todo eso, esa parte era mía. O sea, Centroamérica era mía, de mis padres. Y entonces, así se comenzaban a interesar las chicas, pues, porque, claro, yo les impresionaba, según yo. Bueno, y la verdad es que sí se impresionaban, porque eran chicas del mundo. Eran chicas con falta de paternidad, entonces obviamente se iban a impresionar con todas las apariencias y mentiras que yo les decía. Y me preguntan, ¿y tu segundo apellido? Porque ya querían saber de toda la familia, pues. Y yo ahí les digo, mi nombre tenía que ir por ahí con de la O. Mi nombre completo es Juan Sebastián de la O Febres Cordero. Imagínate, o sea, cuánto yo tenía que aparentar que ahora era Juan Sebastián de la O, de una familia adinerada y de abolengo de presidente de la República. O sea, imagínate. Y no solo eso, porque yo era un estudiante de ingeniería de la Escuela Politécnica del Ejército, de allá de la ESPE, que está en el Valle. Y comienzo a darme cuenta que, como dice la pastora, no gualungaba pues esa profesión con lo que yo ahora estaba aparentando. Así que comienzo a decir que mi nueva profesión era la siguiente, por favor. Que mi siguiente profesión era piloto de carreras de Fórmula 3. Y en serio, ustedes estarán diciendo, ya este me está cargando, este no, vino y nos está mintiendo. En el nombre de Jesús yo ya no miento. Yo, en verdad, yo ahora me río. Déjele ahí, pero
Apláudale fuerte al Padre, apláudale fuerte. Y yo ahora me río, pero en verdad, yo estaba sufriendo mucho por esa falta de paternidad. Pero bueno, yo les decía, yo soy piloto de carreras de Fórmula 3. Y estoy así, les decía, estoy así. Ya mismo van de ver en las noticias que voy a salir, porque voy a ser el primer ecuatoriano que da el gran salto a las pistas de Fórmula 1. Entonces toditas eran, wow, oye, llévame a mí en tu carro. Y yo, tranquilas, ya, bueno. Y todo esto, obviamente, me lleva a cometer excesos, a cometer errores, porque comienzo a caer en muchas cosas malas. Porque imagínate, con toda esta apariencia de que yo era piloto de Fórmula 3 y todo esto, si a mí la velocidad me gusta, mi esposa que está por ahí, ella maneja más rápido que yo. En serio, cuando ella me va llevando a algún lugar, cuando me trae para la iglesia y yo estoy haciendo algo, yo, espérate mi amorcito, espérate, Espíritu Santo, cúbrenos, Dios. De verdad. Porque esas apariencias son por esa falta de identidad, por esa falta de paternidad. Y como les decía, esto me llevó a excesos, a errores, y me comencé a dedicar a la bebida. Yo tomaba casi todos los días, pero siempre fui responsable con mis estudios, con mi trabajo, pero aún así me daba tiempo yo para beber, probé drogas, me volví una persona promiscua, tenía una lascivia en mi mente que era pero brutal. Todo el tiempo yo pensaba en sexo, yo no me saciaba. Y quiero comentarles una de las mayores consecuencias que me pasó, porque todo esto obviamente trajo consecuencias. Y una de las mayores consecuencias fue el haberme casado con una mujer que ya no amaba. Y tú me dirás, pero qué bruto Juan Sebastián, qué bruto Leonardo. ¿Cómo te vas a haber casado con una mujer que ya no amabas? Y claro, me caso porque escuché los consejos sabios de mis primos los borrachos, los consejos ideales de mis amigos que tenían las vidas destrozadas. Y además, me caso con esa mujer porque ella se queda embarazada y da a luz. Me ponen la siguiente. A mi hijo Martín. Les presento. Es mi hijo de 8 años. Y ver su fotografía es inevitable el no emocionarme. Pero mira, al poco tiempo de que me caso, yo veo que esa relación no va a ningún lado, que tengo que divorciarme. Entonces, al poco tiempo que nace mi hijo, me divorcio. Y mira cómo automáticamente yo, que venía de una paternidad disfuncional, ahora me estaba convirtiendo en un padre disfuncional. Pero yo ya no podía aguantar esa situación, porque yo sentía que en ese hogar yo vivía el infierno. Y también fíjate esto, que yo venía los fines de semana viviendo un infierno, y ahora ese infierno, por esta falta de paternidad funcional terrenal,
vivía el infierno, lo había trasladado a mi actual hogar. Entonces, el mayor peligro que existe de que niños sin paternidad se conviertan en adultos rotos, en adultos fragmentados, es que concebirán hijos con falta de paternidad. Y esto se convertirá en un legado oscuro, un legado de una paternidad, póngame la lámina, disfuncional. ¿Y te acuerdas de hace 2 semanas que estuvimos en la convención? Todos debemos de haber estado, amén. ¿Te acuerdas qué hermoso legado vimos? El legado del pastor Castellanos, que es el mismo legado de nuestros amados pastores. Y cómo ese legado, así como puede ser positivo, hay otros legados que pueden ser oscuros y negativos. Así es que, si es que tú continúas con esa falta de paternidad y no hay un valiente que rompa con ese oscuro legado, los próximos adultos rotos, los próximos padres disfuncionales serán tus hijos, serán tus nietos. Así es que debemos romper con esa paternidad disfuncional. Y las mujeres me estarán diciendo, pero ¿y yo qué tengo que ver acá? Tienes que ver, porque así como nos dice nuestra amada pastora, tienes que saber elegir. Tienes que saber con quién vas a formar ese pacto indestructible. Y tú, mujer, si ya estás casada y ya metiste la pata, pues ni modo, ¿no? Pero ahora tienes que ayudarle a tu varón, a tu esposo, a que lleve una paternidad funcional. Porque mira, así funciona la cosa. Ponme nuevamente, porfa, la lámina. Mi papá estaba ahí arriba, en la cúspide, padre disfuncional. Él también había venido de una paternidad disfuncional, porque me lo ha contado. Él se convirtió en un padre disfuncional. Me concibe a mí que soy su hijo y yo crezco con una profunda raíz de abandono, sin identidad, que me convierto en un adulto roto y termino siendo un padre disfuncional. Entonces, ¿cuántos quieren parar con este oscuro legado? ¿Cuántos? Dígame. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero bueno, las consecuencias ya estaban ahí. Yo ya tenía que vivir con esas consecuencias. El sufrimiento fue largo. Y seguramente ahora ustedes están diciendo, yo también pasé por esas consecuencias. Yo también estoy viviendo esas consecuencias de mi falta, de la falta de paternidad, de lo que no encontré en mi hogar. Pero quiero decirte algo. Seguramente el Padre que está en los cielos permitió que tú pases por todas esas consecuencias, por todos esos errores, porque quizás esa es la razón por la cual estás sentado aquí el día de hoy. Seguramente, dele fuerte otro aplauso al Señor. Gloria a Dios. Seguramente Dios ha permitido que pases por todo esto porque Él quiso corregir tu camino. Él te quiso disciplinar. Porque mira, escrito está, Hebreos 12:6. Dios al que ama corrige y lo azota, dice la palabra, a quien lo tiene por hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y bueno, en mi caso, un glorioso día en que
mi esposita, me lleva a conocer a los que en ese tiempo eran mis suegros espirituales y que ahora son mis padres espirituales. Me lleva a conocer a dos locos pastores. Locos los digo porque están locos por Cristo. Y los honro y los bendigo y los amo con todo mi corazón. Y me comienzan a decir que sí hay un camino, que yo sí tengo una identidad, que hay un camino firme, un camino seguro, lleno de esperanza. Y ese camino es la palabra de Dios. E ir tomado de la mano de Jesús, de aquel que murió por nosotros. Declarar que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, que murió por cada uno, que resucitó al tercer día y hoy está parado, está sentado a la diestra del trono del Padre. Y yo entonces comienzo a empaparme de la palabra y me comienzo a enamorar de Jesucristo. Y desde ese día me enamoro de Él. Y ese primer amor hasta el día de hoy no se ha ido. Y el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo quema por dentro de mí con una intensidad tenaz. Y entonces un día abro mi Biblia y me encuentro con el siguiente versículo. Romanos, ¿me ayudan por favor? Con Romanos 8:15. Y la palabra de Dios nos dice: porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos esclaviza, ni les hace tener miedo, nos dice, ni nos hace tener temor, ni nos hace tener vergüenza, ni nos hace tener falta de autoestima, sino que por el contrario, el Espíritu de adopción nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. Mira, iglesia, te permite que le llames a Dios Papá. Papá. Y mira, si es que tú ya recibiste este espíritu de adopción, tú ya eres legalmente su hijo. Y si tú ya eres su hijo, los hijos legales, ¿qué hacen? Heredan, iglesia, heredan, hermanos. Entonces tú eres heredero del reino de Dios y coheredero de Jesucristo, su único hijo. Y ahora por el espíritu de adopción, tú eres hijo, hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces, ya tu identidad ya no es lo que decía el mundo de mí. Mi identidad ya no es lo que el barrio decía de mí. Mi verdadera identidad ya no es ni siquiera lo que mi madre ni mi padre dicen de mí, sino que mi verdadera identidad es ser un hijo del más grande, del más sabio, del todopoderoso. Ese privilegio tengo yo y tienes tú, ser un hijo de Dios. Así es que, ¿qué eres, iglesia? Tu verdadera identidad es ser un hijo de Dios. ¿Cuál es tu verdadera identidad? Ser un hijo de Dios. Vamos, más fuerte. ¿Cuál es tu verdadera identidad? Ser un hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me acompañan con Juan 14:18, por favor. Y ahora la palabra del Señor nos dice: no los dejaré huérfanos, volveré a cada uno de ustedes. El Señor te deja claro que no estás huérfano, que no eres un huérfano, sino que tú tienes un papá. La palabra dice: aunque padre y madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Y tienes que saber que tu padre te ama. Si hay algo de lo que tienes que estar seguro, es que papá te ama. Y miremos cuánto nos ama.
Vámonos a Romanos 5:8. Y la palabra dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira cómo este versículo nos muestra ese amor incondicional de nuestro Padre, que nos dice, que nos muestra su amor, que aún siendo pecadores, pecadores porque todos hemos sido pecadores, aunque te hagas del santo, aunque te hagas el que no has roto nada, ni la taza no he roto, no, eres pecador, fuiste pecador. Pero el amor de Dios es incondicional, es inagotable, es inmesurable. Así es el amor de Dios. Y mira, al Señor no le interesa cuánto dinero tienes en el banco. Al Señor no le interesa cuántas profesiones ostentas, cuántos títulos ostentas. No, al Señor no le interesa. Al Señor no le importa si eres altote o chiquito, si eres gordo o flaquito, si eres guapo o feito. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Mira, al Señor no le interesa si fuiste el peor de los pecadores. Al Señor no le interesa si fuiste el peor de los delincuentes, el peor de los corruptos. Al Señor no le interesa si eres Shakira o Delfín Quispe. No le interesa. No le interesa. Porque a Él lo único que le importa es que tú eres su hijo y Él es tu Padre. Amén, iglesia. Entonces, ¿cuánto nos ama el Padre? Nos ama incondicionalmente. ¿Cuánto nos ama el Padre? Incondicionalmente. ¿Cuánto te ama el Padre? Incondicionalmente. Y mira, el Señor es bueno. Dios conmigo ha sido bueno. Después de todo lo que hice, ahora tengo una familia hermosa. Mi esposa, que es el amor de mi vida, mi hijo Martín y mi hija Eliel. Esa es la foto ahora de mi familia. Ese es el legado que yo quiero dejar para mis hijos. Y si yo estoy aquí, parado en este púlpito santo, en este altar santo de Dios, no es porque yo he sido un santo, como ya te puedes haber dado cuenta, sino que yo fui un pecador que un día tuvo la revelación del amor incondicional de mi Padre que está en los cielos. Y mira, déjame decirte algo. El amor de Dios también es irreemplazable. Porque tú pudiste haber tenido el mejor de los padres, el más maravilloso padre, un padre que te habló palabras sabias, pero jamás el imperfecto amor de tu Padre terrenal puede cubrir o puede reemplazar el amor sobrenatural de tu Padre que está en los cielos. ¿Me entendiste? Lo voy a decir al revés ahora. El perfecto amor de tu Padre que está en los cielos puede suplir cualquier falta, cualquier pecado, cualquier cosa que no hizo tu papá terrenal. Amén. Y con esto, papitos, no estén bravos conmigo, no estén enojados. Y cuando salgan de esta puerta, usted dijo, usted hija, no irá a decir, ah, cierto, ahora no le festejo nada, de gana iba a gastar, si más malo que fue. No.
No, yo lo que te estoy diciendo es que reconozcas cuál fue el pecado de tu padre, que lo perdones, que honres y bendigas a tu padre, porque ese es un mandato de Dios. Yo honro y bendigo a mi padre y lo amo con todo mi corazón. Él simplemente fue imperfecto, como muchos de nosotros lo fuimos. Pero cuando salga de esta puerta, iré y celebraré con él. Porque tenemos que bendecir a nuestro Padre terrenal. Pero algo más. También, no te olvides de tu Padre espiritual. Porque tu Padre espiritual, aunque tú estés durmiendo ahí, Él está orando por ti. Mientras tú estás ahí de juerga, Él está orando y diciendo: Señor, que vuelva al camino. No te olvides de tu Padre espiritual. Yo honro y lo bendigo, pastor, porque tengo el privilegio de que usted es mi Padre espiritual. Y si usted mira a su alrededor, usted ha impactado a todos los que estamos aquí. Porque usted ha sido un hombre de Dios obediente, apegado a la palabra, junto a mi amada pastora Paola. Y yo declaro sobre usted que serán, por ustedes dos, que serán padres de naciones, que su ministerio traspasará ciudades, fronteras, y se escuchará su ministerio en muchos países alrededor. Lo amamos, querido pastor, y hoy le digo: feliz día, papá. No se me levanten todavía, todavía no se van, que todavía no he terminado. Aunque ya me sacó ahí el minuto 0 hace 20 minutos, pero todavía no me voy. Solo quiero terminar contándoles un testimonio de algo que me pasó. Y es que hace aproximadamente unos 4 o 5 meses, mi hijo Martín tuvo una indisciplina. Entonces yo obviamente procedí a corregirlo. Y cuando voy a corregirlo, noto una extraña actitud en él. Y él me comienza a decir: tú no eres nadie para corregirme. Te odio, te odio. Y yo me quedo pasmado. Y si habría sido el viejo hombre, yo seguramente lo habría gritado, lo habría mandado para su habitación y lo habría castigado. Pero al contrario de eso, dejé que el Espíritu Santo de Dios me controle y me guíe. Y le dije: mi amor, ¿crees tú que Dios estará contento si es que Él ve cómo me estás tratando? Y él me mira y me dice: papá, es que intento controlarme, pero no puedo, me duele el corazón. Y mientras mi corazón se partía, yo lo seguía escuchando. Y él continuó diciéndome: papá, es que tú no me entiendes. ¿Cómo me puedes entender si no siempre estás conmigo?
Y entonces yo me acerqué un poco más y le dije: mi amor, tal vez tú ahora mismo tienes razón. Quizás yo no te pueda comprender. Tal vez yo te he fallado muchas veces. Pero tú, mi amor, tú tienes un papá que está en los cielos, que Él sí te va a comprender, que Él no te fallará, que Él sanará tus heridas, que Él te sostendrá con su mano poderosa y no te soltará. Y Él me miró, se lanzó a mis brazos y me empezó a decir: papá, papá, te amo, pero también amo a mi Padre que está en los cielos. Y nos abrazamos y lloramos. Y yo supe ese día, ese bendito día, que mi hijo, con tan solo 8 años de edad, tuvo la revelación del amor incondicional, inmesurable, sobrenatural de su Padre que está en los cielos. Y yo hoy siento profundamente que el Padre te quiere decir lo mismo a ti. Tal vez tu padre terrenal te falló muchas veces. Tal vez te abandonó. Pero tú tienes un papá que está en los cielos, que no te va a fallar, que no te abandonará, que Él estará cubriéndote con su mano poderosa. Amén, iglesia. Amén. Hoy es un día para recibir la revelación del Padre. Yo sé que hay gente aquí que necesita urgentemente recibir el abrazo de papá, recibir la revelación del Padre. Ya Leo nos predicó, muchas de nuestras debilidades, nuestros pecados, estancamientos, es porque no pisamos en un piso fuerte, sino estamos caminando en lodo. ¿Y cómo recibo esa revelación del Padre? Ya la semilla fue sembrada a través de la palabra. Ya el Señor fue claro contigo. Te dijo, lo único que necesitas es conocerme a mí como Padre, recibirme como Padre, aceptarme como Padre, quitar tus ojos de lo terrenal y empezarme a ver a mí como aquel que te da ese amor incondicional que el mundo no te puede dar, que el mejor padre del mundo no te puede dar, que el mejor esposo del mundo no te puede dar, y que el único que te puede dar es Él. Entonces la semilla fue sembrada. Ahora vamos a hacer que el Espíritu Santo obre en nosotros. Porque ¿cómo hacemos que esa semilla dé frutos? Tú ya tienes el conocimiento, ya sabes lo que tienes que hacer, pero ahora sabes que necesitamos del poder sobrenatural de Dios, para que eso entre en lo más profundo de nuestro ser, para que sea el Espíritu Santo de Dios que nos dé la revelación del Padre, que nos explote el cerebro y que nunca más volvamos a ser igual, que nunca más te vuelvas a sentir solo, que nunca más te vuelvas a sentir rechazado, que nunca más ya batalles con tu autoestima. Y solo lo puede hacer aquello el Espíritu Santo.
que en este momento muchos van a empezar a recibir la revelación del Padre. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar a través de Yeshua. Pero mira lo que dice la palabra. Pastor, ¿y cómo entiendo? ¿Cómo conozco al Padre? Dice la palabra en Juan 14:8. Cuando los discípulos le preguntaron: Señor Jesús, ¿cómo podemos conocer al Padre? Y Jesús les dijo: Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Escucha, cuando los discípulos le preguntan: ¿cómo podemos conocer al Padre? Jesús les responde: Felipe, ¿todavía no me conoces después de tanto que estoy contigo? Y le continúa diciendo: el que me ha visto a mí. Jesús dice: el que me ha visto a mí, el que me conoce a mí, el que me ha aceptado a mí, el que se ha enamorado de mí, el que ha sido obediente a mí, termina diciendo, también ha visto al Padre. Así que ponte de pie. ¿Cuántos necesitan la revelación del Padre? Levanta tu mano. Tiene que haber desesperación. Tiene que ser la búsqueda de un hijo que dice: hoy recibo la revelación de papá. Hoy dejo de ser huérfana. Hoy dejo de llorar por mi padre terrenal. Hoy dejo de llorar por ese padre que no estuvo, que me hizo daño. Y hoy recibo la paternidad celestial. Y vamos a adorar. Tú lo vas a recibir ahí donde tú estás. Y vamos a cantar Yeshua. Yo quiero, en la adoración, escucha, en la adoración el Espíritu Santo va a empezar a moverse. Cantando Yeshua, que significa Jesús. Tú vas a empezar a recibir el abrazo de papá. Empieza a adorar. Empieza a adorar. Pide la revelación de papá.